¿Quién dijo que después de los 45 ya no se puede comenzar de nuevo? ¿En qué momento aceptamos, casi sin cuestionar, que esa edad marca el inicio de la decadencia, del conformismo, de una vida vivida más por inercia que por intención? La sociedad ha impuesto una narrativa tóxica, que si no lograste ciertas metas antes de los 40, ya perdiste tu oportunidad. Y lo peor es que muchos lo creen. Se resignan. Apagan sus sueños. Se convierten en sombras de lo que alguna vez imaginaron ser. Pero, ¿y si esa resignación no fuera real, sino programada? ¿Y si fuera justo a partir de los 45 cuando tu mente adquiere el poder necesario para prosperar de verdad? Este video no es para los que se rinden. Es para quienes, aunque hayan tropezado 1000 veces, aún sienten que no han dado su mejor versión. Hoy vamos a revelar el secreto que comparten las personas que florecen después de los 45. Aquellos que no solo se reinventan, sino que alcanzan niveles de plenitud, abundancia y claridad que nunca antes habían conocido. Y no es suerte. No es casualidad. Es conciencia. Suscríbete ahora si crees que aún no es tarde para cambiar tu destino. Porque este viaje apenas comienza, y puede marcar un antes y un después en tu historia personal. Como guía en este camino tendremos a Jacobo Greenberg, un científico del alma, un explorador de la mente y del espíritu que dedicó su vida a demostrar que la realidad no es fija, sino moldeable. A través de sus enseñanzas entenderemos por qué lo que sucede en tu interior tiene el poder de transformar todo lo que ves afuera. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede encender la chispa que llevas dormida hace años. Desde pequeños, crecemos envueltos en una línea de tiempo invisible pero implacable. Se nos enseña que hay edades correctas para todo, para estudiar, para trabajar, para casarse, para tener hijos, para emprender, para arriesgarse y, en consecuencia, también para rendirse. Esta línea, aparentemente lógica, en realidad es una estructura mental que reduce la vida a una carrera de obstáculos donde solo el que llega antes parece tener valor. Pero ¿qué ocurre cuando una persona alcanza los 45 años sin haber marcado las casillas que la sociedad impone como señal de éxito? Lo que ocurre no es el fin de nada, pero para muchos así lo parece. Internamente, algo se apaga. El mundo ya no parece un lugar de posibilidades, sino de cuentas pendientes, de oportunidades perdidas, de lo que pudo haber sido. Este es el primer gran mito que alimenta la mediocridad emocional de la adultez, que después de cierta edad es tarde para soñar. Es tarde para cambiar de vida, para empezar un proyecto, para reinventarse. Este mito, que se repite en conversaciones, en medios, en redes y en familias, actúa como una hipnosis colectiva que anestesia la voluntad. No importa cuán fuerte sea el deseo interno de hacer algo diferente, si la mente ha aceptado que ya es tarde, esa idea se convertirá en realidad. No por fuerza externa, sino por convicción interna. Y es aquí donde la mente se convierte en cárcel. Cuando se analiza con objetividad, se descubre que este mito no está basado en datos ni en biología, sino en condicionamientos culturales. La neuroplasticidad, por ejemplo, sigue activa durante toda la vida. El aprendizaje, la creatividad, la capacidad de cambiar, no mueren con la juventud. De hecho, muchos logran su máximo rendimiento mental y emocional después de los 40, cuando las distracciones de la juventud se disipan y emerge una claridad mucho más enfocada. Pero a pesar de la evidencia, el discurso social sigue premiando la precocidad y castigando el ritmo propio. Es una trampa bien diseñada. Si no cumpliste los plazos, entonces estás fuera del juego. Pero, ¿qué juego es ese? ¿Y quién lo diseñó? Los sistemas de creencias sociales tienen una poderosa influencia en la percepción del tiempo y el potencial personal. Se ha instalado la idea de que después de cierta edad, el crecimiento personal se estanca. Y esto se refuerza en las estructuras laborales, donde el mercado empieza a considerar viejo a alguien de 45 años, como si la experiencia, la madurez emocional y el conocimiento acumulado fueran obstáculos en lugar de fortalezas. Esta forma de pensar empuja a miles de personas al abandono silencioso de sus sueños. No se rebelan, no alzan la voz. Simplemente se desconectan de sí mismos y siguen cumpliendo rutinas que no les inspiran, viviendo en piloto automático.
El conflicto que nace aquí no es entre el deseo y la realidad, sino entre el deseo y la narrativa impuesta. Porque el alma no deja de querer por la edad, pero el ego se convence de que ya no puede. Se produce una disonancia interna, se siente la necesidad de un cambio, pero se teme el juicio, el fracaso, el ridículo, el empezar desde cero. Se teme haber llegado tarde a una fiesta que otros ya están disfrutando. Y entonces se racionaliza la resignación. Ya no tengo edad para eso, mejor me quedo como estoy, ya no vale la pena intentarlo. Pero detrás de esas frases hay miedo. Un miedo profundo a desafiar lo que se espera de uno, a romper la narrativa, a dejar de encajar. Jacobo Greenberg, en sus investigaciones sobre la conciencia, planteó que la realidad es una construcción que nace de la interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. Para él, lo que percibimos como real es solo una proyección de la información con la que estamos sintonizados. Esto significa que si una persona cree que ya es tarde para prosperar, no verá oportunidades. No porque no existan, sino porque su campo perceptual las filtra. Verá problemas, verá barreras, verá obstáculos. Pero si esa misma persona cambia su frecuencia interna, su campo neuronal comenzará a activar posibilidades que antes estaban ocultas. La edad, en ese marco, no es una limitante. Es una variable más en una ecuación mucho más compleja que está dominada por la conciencia. Este baile entre contexto y conflicto se convierte en el núcleo del problema. El contexto dice, ya deberías haber llegado a este punto, y el conflicto interno responde, no estoy ahí, entonces debo rendirme. Pero lo que nunca se cuestiona es la validez del contexto. ¿Quién lo escribió? ¿En qué se basa? ¿Y por qué seguirlo al pie de la letra cuando no se adapta a tu experiencia individual? Hay historias que derriban ese mito con la fuerza de la evidencia vivida. Personas que encontraron su propósito después de los 50, que iniciaron negocios prósperos a los 60, que se enamoraron por primera vez a los 70, que publicaron su primer libro a los 80. No son excepciones, son ejemplos silenciados porque no encajan en la narrativa dominante. Porque no se puede vender desesperación si las personas empiezan a creer que siempre hay tiempo. El sistema necesita que la mayoría se resigne, porque la resignación es fácil de controlar. Una mente que cree que ya no puede cambiar, se vuelve dócil, rutinaria, obediente. Se conforma con poco. Y ese es el verdadero problema. Muchos no se dan cuenta, pero ese pensamiento de ya es tarde es una profecía autocumplida. En el momento en que se acepta, se empieza a actuar con desánimo. Las decisiones se vuelven más conservadoras, la energía vital se reduce, la mirada se apaga. Se deja de explorar, de arriesgar, de crear. Y sin creación no hay evolución. Pero esa misma mente, si se reprograma, puede convertirse en una fuente poderosa de transformación. Porque cuando alguien decide que su vida puede empezar de nuevo, incluso después de los 45, su campo de posibilidades se expande. Se activa una fuerza interna que rompe con el condicionamiento y abre caminos donde antes solo había excusas. Greenberg hablaba del espacio de potencialidad pura, un nivel de conciencia donde todo es posible porque aún no ha sido definido. Ese espacio no desaparece con la edad. De hecho, se vuelve más accesible cuando la persona deja de buscar aprobación externa y empieza a conectarse con su verdad interna. En ese momento, la edad se vuelve irrelevante. La única medida que importa es la intensidad con la que se desea vivir. El mito de que ya es tarde es, en realidad, una renuncia a la responsabilidad creativa. Es más fácil culpar al tiempo que mirar hacia adentro y reconocer que no hemos tomado decisiones valientes. Es más fácil decir ya no se puede que decir aún no he tenido el coraje. Pero lo que separa a quienes prosperan de quienes se estancan no es el calendario, sino la mente. Prosperar después de los 45 no es un acto de suerte, es un acto de rebelión contra esa idea absurda de que la vida tiene fecha de vencimiento. Y esa rebelión no empieza afuera, empieza dentro. En el fondo, todos sabemos que la edad es solo un número. Lo que realmente envejece es la ilusión de que ya no hay nada por hacer. Es el alma apagada por los no puedo, por los ya es tarde, por los para qué intentarlo. Pero cuando una persona vuelve a mirar el horizonte con curiosidad, cuando recupera el hambre de sentido,
la vida se reinicia. Puede que el cuerpo tenga años encima, pero el espíritu se renueva. Y ese es el inicio de toda verdadera transformación. Jacobo Greenberg entendió esto no desde la teoría, sino desde la práctica. Su obra, profundamente conectada con la espiritualidad y la física cuántica, revela que la conciencia no está sujeta al tiempo lineal. Lo que llamamos realidad es maleable, modificable, reconfigurable. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que podemos reescribir nuestra vida a cualquier edad. Pero para lograrlo, hay que soltar el mito. Hay que romper con la historia que nos contaron, mirar hacia adentro y empezar a escribir la propia desde cero, sin miedo, sin juicio, sin límites artificiales. Porque tarde es solo una palabra. Y las palabras, como la realidad, también pueden transformarse. Pero si ya entendimos que el mito de ya es tarde no es más que una creencia heredada y no una verdad absoluta, lo que queda ahora es ir un nivel más profundo, comprender que la verdadera barrera nunca ha sido la edad, sino la mente. Porque no es lo que el mundo te dice lo que te limita, sino lo que tú decides creer. Y en ese espacio interior, donde se decide que es posible y que no, es donde realmente se construye o se destruye una vida. A lo largo de los años, muchas personas han llegado a los 45 o 50 sintiendo que lo que han vivido no refleja su potencial verdadero. Algunas incluso han logrado éxito económico, familiar o profesional, pero aún así sienten un vacío. Y otras, al contrario, han tenido vidas marcadas por dificultades, fracasos y caminos inciertos, y creen que por eso están condenadas a mantenerse en ese patrón. Pero en ambos casos, lo que está operando en silencio es una estructura mental que define lo que cada quien cree que merece, que puede o que es capaz de construir. La mente, como decía Jacobo Greenberg, no es solo un conjunto de pensamientos. Es un campo que organiza la percepción, que interpreta la experiencia y que selecciona, de manera casi invisible, lo que cada uno vive como realidad. Este campo, al que Greenberg llamó campo neuronal, no se refiere únicamente al cerebro como órgano físico, sino a una red vibratoria de información que conecta al individuo con su entorno y que filtra la experiencia en función de las creencias personales. Es decir, no vemos el mundo como es, sino como somos. No experimentamos la vida de forma objetiva, sino a través del lente de nuestras convicciones más profundas. Y estas convicciones, si no se cuestionan, se convierten en destinos. Cuando alguien piensa que su edad es un obstáculo, lo que realmente está ocurriendo es que su campo neuronal ha sido programado para sostener esa limitación. Y como la realidad es una proyección de ese campo, las oportunidades desaparecen, la energía se apaga, las ideas se bloquean. Es como si el universo respetara ciegamente la imagen que tienes de ti mismo. No te dará más de lo que crees merecer. No te mostrará caminos si estás convencido de que ya no hay salida. Pero en el momento en que esa imagen cambia, todo lo que parecía imposible empieza a abrirse. Y no se trata de pensamiento mágico ni de optimismo vacío. Se trata de entender que el universo responde a frecuencias, y que la frecuencia más poderosa que emite una persona es su percepción de lo que puede o no puede ser. En este punto, no importa si tienes 45, 55 o 70. Si tu mente sigue repitiendo que estás viejo, que es tarde, que nadie empieza a esa edad, esa narrativa se convierte en ley. Pero si transformas esa narrativa, si comienzas a imaginarte como una persona que aún puede construir, amar, emprender, aprender y crecer, esa nueva frecuencia modifica todo tu campo de posibilidades. Greenberg lo explicó con claridad: el campo neuronal no es fijo. Se reconfigura con la experiencia, pero sobre todo con la intención. Y la intención nace del nivel de conciencia. Esto significa que podemos entrenar nuestra mente para conectarse con una versión de la realidad mucho más amplia que la que hemos vivido hasta ahora. Una realidad donde la edad no es más que un dato anecdótico, y no una barrera. Existen incontables ejemplos de personas que vivieron bloqueadas por años bajo la creencia de que ya era tarde para cambiar, pero que en un momento clave decidieron reprogramar su mente. Gente común que no tenía nada asegurado, que había acumulado fracasos, que había perdido empleos, relaciones o incluso la salud, y que sin embargo, al cambiar su mentalidad, empezaron a atraer oportunidades, ideas, recursos y vínculos que antes no podían ver. Porque cuando la mente se abre,
Lo que parecía invisible se hace evidente. Es como si el mundo empezara a responder de forma diferente simplemente porque tú ya no eres la misma persona que lo interpreta. Uno de los aspectos más poderosos de este proceso es que no requiere condiciones externas favorables. No necesitas tener dinero, contactos, juventud o suerte para comenzar a transformar tu vida. Lo único que necesitas es una decisión interna profunda, dejar de sostener la imagen de limitación. Esta decisión, aunque sencilla en apariencia, es enormemente desafiante porque implica dejar morir viejas identidades, soltar excusas, renunciar a la comodidad de culpar al pasado o a los demás. Implica mirar hacia adentro y reconocer que tú has sido el principal creador de lo que vives. Y aunque eso puede doler, también es liberador, porque si tú lo creaste, tú puedes cambiarlo. La mente humana tiene la capacidad de adaptarse, aprender y transformar sus patrones a lo largo de toda la vida. La neurociencia moderna ha demostrado que incluso en edades avanzadas el cerebro puede generar nuevas conexiones, nuevos aprendizajes, nuevos hábitos. Esto no es teoría, es evidencia. Pero esa capacidad solo se activa si hay una intención clara y sostenida. No basta con querer un cambio, hay que asumirlo como posible y vivirlo como real, incluso antes de que se materialice. Jacobo Greenberg hablaba de la mente como una antena. Decía que no solo recibe información, sino que también la emite. Y lo que emite es aquello con lo que estamos más identificados. Si lo que emites es resignación, escasez, miedo o frustración, eso mismo se reflejará en tus relaciones, tu salud, tu economía, tu creatividad. Pero si empiezas a emitir una nueva frecuencia, de posibilidad, de propósito, de amor propio, tu realidad se reorganiza. No de forma mágica ni inmediata, pero sí de forma inevitable. Porque todo campo responde a una nueva vibración cuando ésta es lo suficientemente coherente. Este es el gran secreto de quienes prosperan después de los 45, entendieron que su mente era más poderosa que cualquier circunstancia, y que la edad no podía competir con la claridad interior. En muchos casos, estas personas no tenían nada a su favor según los estándares sociales. No tenían juventud, ni títulos nuevos, ni ventajas evidentes. Lo que sí tenían era una nueva historia mental. Se empezaron a contar a sí mismos otra versión de quienes eran, que merecían y que podían construir. Y esa historia reprogramó su campo neuronal. Esa nueva narrativa modificó sus decisiones. Y esas decisiones crearon una nueva vida. Lo más interesante es que este proceso no requiere años de terapia ni conocimientos académicos. Requiere presencia. Requiere detenerse y observar cómo piensas. Requiere cuestionar cada idea que te hace sentir pequeño o limitado. Y sobre todo, requiere comprometerte con una versión de ti mismo que aún no ha sido expresada, pero que late dentro como una posibilidad real. Para Greenberg, la mente es la herramienta que nos conecta o nos separa del flujo universal. Si la usamos para sostener miedo, nos desconectamos. Si la usamos para expandirnos, nos convertimos en creadores activos. Esta visión, profundamente espiritual y científica a la vez, rompe con la idea de que la realidad es algo que simplemente sucede. Nos obliga a aceptar que la realidad es algo que generamos, constantemente, con cada pensamiento, emoción e intención que albergamos. Por eso, cuando una persona que ha vivido 45 años con una mentalidad de escasez, de frustración o de mediocridad decide cambiar, no empieza de cero. Empieza desde una base mucho más potente, la experiencia. Porque ya sabe lo que no quiere. Ya ha probado lo que no funciona. Ya ha sentido lo que es vivir en automático. Y desde ese lugar, el nuevo camino tiene una profundidad que la juventud muchas veces no conoce. Porque no es un cambio por moda, ni por presión externa. Es un cambio que nace del alma. El error más común es creer que la transformación mental es solo cuestión de leer libros positivos o repetir frases motivadoras. En realidad, implica un trabajo mucho más serio y profundo. Implica observar tus reacciones, tus hábitos, tus palabras diarias. Implica hacer consciente todo lo que antes dabas por sentado. Implica estar dispuesto a pasar por incomodidad, por momentos de duda, por contradicciones internas. Porque cambiar la mente no es decorar la superficie,
es reordenar la raíz. Y eso se logra con práctica, con intención sostenida, con apertura, con humildad. Y sobre todo, con la certeza de que tú eres más que tu edad, más que tu pasado, más que tus errores, más que tus éxitos incluso. Eres una conciencia en constante expansión. Eres un campo creativo con la capacidad de moldear el entorno que habitas. Y cuando eso se entiende no como una teoría bonita, sino como una verdad viva, entonces nada vuelve a ser igual. Porque ya no esperas que la vida cambie para cambiar tú. Cambias tú, y entonces la vida responde. Y si esa respuesta tarda, la sostienes con paciencia. Porque sabes que estás sintonizando con una frecuencia nueva, más elevada, más alineada con tu verdadero ser. Y esa frecuencia siempre da fruto. En este sentido, la prosperidad no es un evento que ocurre fuera, sino una consecuencia de una mente alineada con su poder interno. Y cuando esta mente despierta después de los 45, tiene una ventaja sobre las etapas anteriores: la madurez. Ya no se dispersa fácilmente. Ya no necesita aprobación. Ya no se pierde en cosas superficiales. Se enfoca. Se vuelve clara. Se vuelve imparable. Así que no es la edad. Nunca lo fue. Es la mente. Siempre lo ha sido. La que construye. La que limita. La que abre. La que encierra. Y si hoy puedes mirarla con honestidad, cuestionarla con firmeza y conducirla con amor, entonces no importa cuántos años tengas, aún estás a tiempo de vivir tu mejor versión. Y no como una promesa futura, sino como una decisión presente. Porque en el campo neuronal, todo lo que imagines con suficiente convicción empieza a tomar forma. Y esa forma, si es coherente contigo, se convierte en tu nueva realidad. Una realidad sin edad, pero con alma. Una realidad que no responde al calendario, sino al nivel de conciencia desde el cual has decidido vivir. Ahora, quiero que le escribas sin vergüenza, sin miedo, sin importar lo que diga el mundo. ¿Cuántos años tienes hoy y qué sueño aún no has cumplido? Déjalo en los comentarios. Porque tu edad no es una excusa, es tu punto de partida. Y cada vez que alguien se atreve a decirlo en voz alta, está rompiendo con siglos de programación limitante. Tu historia puede ser el espejo donde otros encuentren el valor para empezar. Si ya comprendimos que no es la edad sino la mente la que construye los límites, el paso siguiente es mirar con profundidad la parte más poderosa, y muchas veces más ignorada, de esa mente, el subconsciente. Porque aunque podamos tener deseos conscientes de cambio, de transformación, de empezar una nueva vida después de los 45, si nuestro subconsciente sigue aferrado a viejas creencias, nada se moverá. De hecho, la mayoría de las personas no fracasan por falta de deseo, sino por no haber reprogramado su sistema interno. Y es aquí donde ocurre el verdadero giro. Porque el subconsciente no solo recuerda, también determina. No solo guarda experiencias pasadas, también moldea la forma en que interpretamos el presente y actuamos hacia el futuro. Jacobo Greenberg, en su enfoque revolucionario sobre la conciencia y la mente, planteó que lo que consideramos real es en gran parte una construcción mental, una interpretación organizada desde patrones profundos alojados en la mente subconsciente. Él decía que la conciencia humana tiene capas, y que la más visible, la mente racional, no es más que la punta de un iceberg mucho más vasto. Lo que gobierna la mayoría de nuestras acciones, reacciones, emociones e incluso resultados, está escondido en una dimensión a la que no solemos tener acceso directo: el subconsciente. Esta dimensión es donde se almacena la información emocional no resuelta, las creencias que absorbimos desde niños, las voces que repetimos internamente sin saber de dónde vienen, los mandatos sociales que asumimos como verdades. Es allí donde se encuentra grabado si creemos que merecemos prosperar, si confiamos en que el amor es posible, si sentimos que somos capaces de crear algo nuevo después de los 45 o si pensamos que ya es tarde para intentar cualquier cosa. Todo eso no se decide racionalmente, se activa automáticamente desde ese archivo interno que opera sin que lo veamos. El problema es que el subconsciente no distingue entre lo que es verdad y lo que fue una experiencia dolorosa mal interpretada. Si en algún momento sufriste un fracaso económico, un rechazo amoroso, una pérdida de identidad o una traición, y eso no fue integrado con conciencia, el subconsciente lo almacenó como patrón.
Y cada vez que intentas avanzar, esa vieja información se activa como una alerta silenciosa. Cuidado, vas a sufrir otra vez. Por eso muchas personas, cuando están a punto de dar un gran paso, sienten una resistencia invisible. No saben de dónde viene, pero está ahí. Es su subconsciente protegiéndolos de algo que ya no existe, pero que aún sigue vivo en su sistema interno. Para prosperar después de los 45, no basta con tener nuevas metas. Hay que limpiar el canal por el que esas metas deben pasar. Y eso implica reprogramar el subconsciente, no para convertirlo en un archivo de afirmaciones bonitas, sino para volverlo un aliado, una fuerza que empuje en lugar de frenar. Reprogramarlo no significa eliminar el pasado, sino reinterpretarlo, darle un nuevo significado. Comprender que lo que fue doloroso puede convertirse en sabiduría, que lo que te detuvo puede volverse tu impulso si es comprendido desde otro lugar. Greenberg lo explicaba a través de sus experimentos con percepción. Él demostró que dos personas, frente al mismo estímulo, podían tener experiencias completamente distintas, no por lo que veían, sino por cómo lo interpretaban internamente. Y esa interpretación no era lógica, era vibracional. Era una reacción del campo neuronal subconsciente que condicionaba el tipo de realidad que cada uno vivía. Eso significa que hay tantas realidades como estados internos. Y que para cambiar tu realidad externa, necesitas primero modificar el paisaje interno desde el cual estás creando tu experiencia. Muchos creen que el subconsciente solo se puede acceder en sueños o en estados hipnóticos. Pero Greenberg entendía que la conciencia tiene niveles sutiles, y que el subconsciente puede comenzar a revelarse cada vez que uno observa sus propias reacciones con atención. ¿Qué piensas cuando ves a alguien exitoso? ¿Qué sientes cuando alguien te dice que aún puedes lograr algo grande? ¿Te llenas de entusiasmo o aparece una voz que lo desacredita? ¿Te imaginas capaz o sientes que no es para ti? Esa respuesta inmediata es una pista del estado de tu subconsciente. Y aquí aparece una gran clave. No necesitas luchar contra tu subconsciente. Necesitas entrenarlo. El subconsciente se educa por repetición, por imágenes vívidas, por emoción intensa. Cada vez que repites una idea cargada de sentimiento, estás reescribiendo una línea de tu guión interno. Cada vez que visualizas con fuerza una experiencia positiva, estás creando nuevas rutas en tu campo neuronal. Pero para que eso funcione, no puede ser mecánico. Tiene que ser sentido. El subconsciente responde al lenguaje emocional, no al racional. Puedes repetir 1000 veces "yo puedo", pero si en el fondo sientes que no, lo que prevalecerá será esa emoción. Por eso es tan importante no solo cambiar pensamientos, sino cambiar estados. Entrenar el cuerpo emocional a sentirse merecedor, libre, confiado, capaz. Y eso se logra no desde el esfuerzo mental, sino desde la experiencia repetida de nuevas emociones. Practicar la gratitud, por ejemplo, no como fórmula vacía, sino como anclaje emocional que le dice al subconsciente: estoy en un entorno seguro, puedo abrirme al cambio. Practicar el perdón, no como gesto moral, sino como liberación de carga interna que limpia espacio para lo nuevo. Practicar la visualización emocional, no como ejercicio mental, sino como inmersión vibracional en una realidad futura que ya se empieza a sentir como presente. Jacobo Greenberg lo ilustraba con el concepto de sincronización. Él decía que la realidad que experimentamos se sincroniza con el estado interno dominante. Si la mayor parte del tiempo vives en temor, frustración o nostalgia, ese será el tipo de realidad que atraerás. Si en cambio comienzas a generar estados internos de expansión, propósito y confianza, esa frecuencia sincronizará con eventos más alineados. Es como sintonizar una emisora. No puedes escuchar música de inspiración si estás en la frecuencia de la queja. El subconsciente es también el guardián de la identidad. Y muchas veces, esa identidad ha sido armada con piezas rotas. Piezas que vinieron de heridas no sanadas, de voces ajenas, de mensajes familiares que decían lo que podías o no podías hacer. Y cuando después de los 45 alguien decide cambiar su vida, lo primero que aparece no es la motivación, sino la resistencia de esa identidad antigua que se siente amenazada. Porque aunque esa versión de ti no te haya hecho feliz, al menos era conocida.
y el subconsciente prefiere lo conocido antes que lo incierto. Por eso, cada intento de transformación real será acompañado de un momento de incomodidad, de duda, de caos interno. Es la señal de que la reprogramación está en marcha. Lo importante es no detenerse ahí. Es sostener esa incomodidad hasta que la nueva identidad se estabilice. Porque una vez que el subconsciente acepta que el cambio no es peligroso, sino liberador, se convierte en un aliado imparable. Empieza a darte señales, ideas, sincronías. Empieza a abrir caminos que antes no veías. Pero eso requiere constancia, paciencia, determinación. Y sobre todo requiere perdón. Perdonarte por haber sostenido tanto tiempo creencias que no eran tuyas. Perdonarte por haber retrasado decisiones importantes por miedo. Perdonarte por haber creído que no podías, que ya era tarde, que tu historia no podía cambiar. Ese perdón no es un punto final. Es un nuevo comienzo. Es el acto más profundo de reprogramación subconsciente, porque implica reconocer que mereces algo distinto. Y en ese reconocimiento, el subconsciente se relaja, se abre y empieza a reconfigurarse. Muchos de los grandes cambios en la vida no ocurren por una gran revelación, sino por una serie de pequeñas decisiones sostenidas. Decisiones que, al repetirse, moldean una nueva estructura interna. Si cada día eliges conscientemente un pensamiento más elevado, una emoción más constructiva, una acción más alineada, tu subconsciente lo notará. No al principio, pero sí con el tiempo. Y cuando eso ocurre, es como si todo tu sistema comenzara a trabajar a tu favor. Jacobo Greenberg, al estudiar los estados alterados de conciencia, entendió que el ser humano tiene la capacidad de alterar su percepción, su emoción y su fisiología a través de prácticas simples pero profundas. Meditación, respiración, movimiento consciente, contacto con la naturaleza, escritura introspectiva. Todas estas herramientas, bien utilizadas, son formas de comunicación directa con el subconsciente. Son lenguajes no verbales que le dicen a tu campo interno, estamos listos para otro nivel. Porque el subconsciente no se convence con palabras. Se convence con coherencia. Si lo que piensas, sientes y haces están alineados, el subconsciente obedece. Pero si hay contradicción, se resiste. Y esa resistencia es el reflejo perfecto de una mente que aún no ha hecho las paces consigo misma. Reprogramar el subconsciente, entonces, no es solo una técnica. Es un camino. Un camino hacia la autenticidad. Hacia volver a ti. Hacia dejar de actuar desde el miedo y empezar a vivir desde el propósito. Y ese camino no tiene fecha de inicio prohibida. No importa si tienes 46, 57 o 69. Lo único que importa es si estás dispuesto a mirar hacia adentro y hacer el trabajo real. No el trabajo externo que se ve bonito, sino el trabajo interno que a veces duele, que a veces confunde, pero que al final libera. Porque solo cuando tu subconsciente empieza a sostener una imagen coherente, fuerte y luminosa de quién eres y hacia dónde vas, la vida exterior responde en la misma frecuencia. Ya no desde la suerte, sino desde la sintonía. Ya no desde la expectativa, sino desde la certeza. Y esa certeza es la que hace que una persona, después de los 45, no solo prospere, sino que lo haga con una profundidad que nunca imaginó posible. Porque no viene de la mente superficial, sino del alma que al fin ha sido liberada. Ahora respóndelo con el corazón en los comentarios. ¿Qué creencia sientes que te ha limitado más en la vida y estás listo para soltar hoy? Escríbelo. Ponle palabras. Porque lo que se nombra, pierde poder. Y lo que se libera, da paso a una nueva versión de ti. Tu mente te escucha y tu subconsciente también. Pero incluso cuando el subconsciente comienza a liberarse de las viejas estructuras que lo limitaban, hay un elemento esencial que marca la diferencia entre quien transforma su vida desde adentro y quien simplemente quiere cambiar sin conseguirlo. Ese elemento es el deseo. Pero no cualquier tipo de deseo, sino el deseo ardiente, esa fuerza interna que arde como una llama constante, que no depende de la motivación del momento ni de las circunstancias externas, sino que nace desde un lugar profundo e irrenunciable. Porque desear con fuerza, con intensidad, con claridad, es muy distinto a simplemente querer algo de forma tibia o pasajera.
Y aquí es donde muchas personas tropiezan sin entender por qué, a pesar de tener buenas intenciones, no logran avanzar. Existe una diferencia sustancial entre querer algo y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para que eso tome forma. El querer débil es cómodo, suave, lleno de excusas. Es ese tipo de deseo que suena bonito en una conversación o en una lista de resoluciones, pero que se disuelve con la primera incomodidad, con la primera crítica, con el primer obstáculo. El querer débil depende de que todo esté alineado afuera. Se dice a sí mismo, quiero emprender, pero ojalá no haya riesgos. Quiero una relación sana, pero sin tener que cambiar mis patrones. Quiero salud, pero sin salir de mi zona de confort. Este tipo de deseo no genera movimiento real. No crea energía. Solo genera frustración, porque es como encender una chispa en una tormenta, no dura. En cambio, el deseo ardiente es completamente diferente. Es visceral, emocional, sostenido. Es ese fuego interno que no necesita justificarse ni explicarse, porque se siente como verdad. Es el deseo que permanece encendido incluso en medio del caos. Que no se apaga con el rechazo, que no se marchita con la espera. Es el deseo que, como decía Napoleón Hill, quema los puentes con el pasado y transforma la intención en determinación absoluta. Cuando una persona enciende ese tipo de deseo después de los 45, algo muy profundo cambia. Porque ya no se trata de ver si se puede, sino de hacer que suceda. Ya no se espera el momento perfecto, sino que se construye desde donde se está, con lo que se tiene, sin pretextos. Jacobo Greenberg planteaba que la mente, al estar conectada a un campo universal de posibilidades, responde a la intención sostenida con intensidad emocional. Es decir, cuanto más fuerte es la emoción que acompaña un pensamiento, más influencia tiene ese pensamiento sobre la estructura de la realidad. Por eso el deseo ardiente no es solo psicológico, es vibracional. Es una frecuencia que se emite al campo, una señal clara que el universo interpreta como mandato. A diferencia del querer débil, que emite señales contradictorias, confusas, llenas de duda, el deseo ardiente es coherente. Dice esto es y no ojalá fuera. Habla en presente, actúa con compromiso, vibra con firmeza. Cultivar este tipo de deseo requiere valentía, porque obliga a confrontar una pregunta que muchos evitan durante años. ¿Qué quiero de verdad? No lo que aprendí a querer, no lo que los demás esperan que quiera, no lo que se supone que ya no puedo tener por la edad. ¿Qué quiero profundamente, más allá del juicio y el miedo? Cuando esa respuesta se encuentra, el deseo se vuelve dirección. Y esa dirección empieza a reorganizar toda la experiencia vital. El querer débil se basa en la carencia. Quiere desde la necesidad, desde la ausencia, desde el vacío. Por eso nunca llena. Por eso nunca mueve. Por eso nunca transforma. En cambio, el deseo ardiente se cultiva desde la conexión con el propósito. Es un deseo que no busca tapar un hueco, sino expresar una verdad. No quiere llenar, quiere expandir. Y eso lo vuelve irresistible. Porque cuando alguien desea desde la totalidad, no desde la falta, su energía se vuelve magnética. Y entonces empiezan a llegar personas, recursos, ideas, caminos que antes no estaban visibles. Uno de los mayores errores que se cometen en la adultez es confundir comodidad con plenitud. Muchas personas apagan sus deseos más profundos por miedo a perder la estabilidad que han conseguido. Pero la estabilidad sin propósito se vuelve cárcel. Es como tener una casa sin ventanas, segura por fuera, pero asfixiante por dentro. Y en esa seguridad ilusoria, los deseos se vuelven susurros cada vez más débiles. Hasta que un día, simplemente dejan de hablar. Pero basta un momento de silencio profundo, una conversación honesta con uno mismo, para volver a escucharlos. Porque los verdaderos deseos nunca mueren. Solo se esconden, esperando que tengas el valor de ir a buscarlos. Cuando alguien decide, después de los 45, reconectar con un deseo ardiente, ocurre una revolución interior. Porque ya no se está motivado por la urgencia externa, sino por una necesidad interna de expresión. Ya no se persigue el éxito para validarse, sino como resultado natural de haberse alineado con lo que de verdad importa. Y esa alineación es poderosa.
Porque no se negocia, no se adorna, no se disfraza. Simplemente se manifiesta en cada palabra, en cada decisión, en cada paso. Greenberg hablaba de la intención consciente como un acto creador. Para él, desear intensamente no era solo imaginar, sino actuar desde esa imagen como si ya estuviera encarnada. Era vivir con el cuerpo, la emoción y la mente enfocados en una misma dirección. Porque cuando eso sucede, el campo neuronal comienza a adaptarse a esa nueva frecuencia. Y entonces lo que parecía lejano se vuelve accesible. No por azar, sino por coherencia vibratoria. Esto explica por qué muchas personas que lo tenían todo desde fuera, trabajo, pareja, éxito social, se sentían vacías. Porque habían construido su vida desde deseos impuestos, no desde deseos auténticos. Y cuando finalmente se daban el permiso de reconocer lo que realmente querían, debían atravesar un proceso profundo de transformación. A veces doloroso, a veces incierto, pero siempre liberador. Porque nadie puede prosperar de verdad sin deseo. Nadie puede sentirse pleno si no hay una llama que lo impulse más allá de lo predecible. Ese deseo auténtico no tiene edad. De hecho, suele despertar con más fuerza después de los 45, cuando se empieza a soltar la necesidad de complacer al mundo y se empieza a escuchar más la voz interna. Esa etapa de la vida, lejos de ser un declive, puede ser el renacer de los deseos verdaderos, aquellos que estaban enterrados bajo años de responsabilidades, de estructuras, de autoengaños. Y una vez que se despiertan, ya no se pueden callar. Lo importante es no confundir deseo con fantasía. El deseo ardiente no idealiza, no espera que todo sea fácil. Sabe que habrá obstáculos, que habrá momentos de cansancio, que habrá dudas. Pero no se rinde, porque no depende del resultado externo, sino del compromiso interno. Por eso, quienes cultivan ese tipo de deseos se vuelven resilientes, creativos, incansables. No porque tengan más fuerza, sino porque tienen más dirección. Porque cuando sabes hacia dónde vas, el esfuerzo deja de ser sufrimiento y se vuelve parte natural del proceso. El querer débil, en cambio, siempre busca garantías antes de actuar. Siempre quiere saber si funcionará, si será aceptado, si valdrá la pena. Y en esa espera eterna por la certeza, se le va la vida. Porque nunca hay garantías. Nunca hay camino sin riesgo. Lo único que hay es una decisión, seguir deseando tibio, o encender el fuego que realmente puede transformarlo todo. Jacobo Greenberg entendía que la intención consciente es lo que organiza el campo de experiencia, y que esa intención solo se vuelve potente cuando está cargada de deseo real. No de capricho, no de expectativa, de deseo profundo, comprometido, que no se rinde ni se justifica. Cuando una persona accede a ese nivel de deseo, entra en sincronía con su propósito. Y el propósito, cuando se activa, empieza a mover energías que estaban dormidas. No solo dentro de la mente, sino también en el entorno. Porque lo interno y lo externo no están separados, son reflejos constantes de una misma frecuencia. Así, el deseo ardiente se convierte en brújula. Ya no hace falta tener todo claro, porque la claridad viene al caminar. Ya no se necesita saber el cómo, porque el por qué es suficiente para avanzar. Y en ese avanzar, las piezas comienzan a encajar. No todas a la vez. Algunas tardan. Pero el movimiento está vivo. Y mientras el deseo arda, el camino sigue. Entonces, el verdadero desafío no es descubrir qué quieres, sino atreverte a desearlo con fuerza. Sin miedo al juicio, sin miedo al fracaso, sin miedo a perder lo conocido. Porque lo que pierdes al elegir tu verdad nunca es más valioso que lo que ganas al vivir en coherencia contigo mismo. Y esa coherencia, cuando se cultiva después de los 45, tiene una potencia transformadora única. Porque ya no es teoría, ya no es experimento. Es vida real. Es deseo vivo. Es el alma diciendo ahora sí. Y cuando el alma habla, lo único que queda por hacer es escucharla y seguirla. Con decisión. Con entrega. Con la certeza de que ese fuego interno no vino para iluminarte un rato, sino para quemar las cadenas que te impiden volar. Si mientras escuchabas esto sentiste que dentro de ti hay un deseo que sigue ardiendo,
Aunque el mundo no lo vea, aunque tú mismo lo hayas negado, escríbelo en los comentarios. No importa si es grande o pequeño, si parece loco o imposible. Nómbralo. Reivindícalo. Y si aún no puedes ponerlo en palabras, solo deja un corazón. Porque a veces un corazón basta para decir, aquí estoy y estoy despertando. Una vez que el deseo ha sido encendido con fuerza verdadera, el siguiente paso es transformarlo en una imagen viva, presente y emocionalmente cargada. Porque no basta con desear desde el pensamiento, es necesario encarnar ese deseo en el cuerpo, en la emoción, en la mente y proyectarlo con tanta claridad que se vuelva inevitable. Aquí es donde entra en juego el poder de la visualización emocional efectiva. No una visualización mecánica, repetitiva o superficial, sino una que involucre todo el ser en un acto consciente de creación interior. Porque como bien lo sabía Jacobo Greenberg, la mente no es solo un observador pasivo de la realidad, sino una fuerza modeladora que, al conectarse con emociones intensas, comienza a influir directamente sobre el campo perceptual que habitamos. Visualizar no es imaginar. Imaginar es pensar en algo posible. Visualizar es habitarlo. Es verlo con todos los sentidos, sentirlo como si ya estuviera ocurriendo, vivirlo por adelantado con una intensidad emocional que convenza al subconsciente de que eso ya forma parte de tu identidad. El error más común que cometen quienes practican la visualización es hacerlo sin emoción. Repiten imágenes como si estuvieran repasando una lista de supermercado. Y así, el subconsciente no se activa. Porque como ya vimos, el lenguaje que entiende el subconsciente no es el de las palabras, sino el de la emoción. No lo que dices, sino lo que sientes. Greenberg sostenía que la estructura de la realidad no es sólida, sino maleable, y que esa maleabilidad depende del estado interno del observador. Es decir, que al visualizar una realidad futura con suficiente fuerza emocional, estamos literalmente alterando nuestro campo neuronal. Estamos configurando la mente para detectar, atraer y actuar en sintonía con esa imagen, de manera que empezamos a tomar decisiones, a percibir señales y a crear movimientos que antes no veíamos. No por magia, sino por coherencia. Porque cuando algo se siente real dentro, comienza a buscar expresión afuera. Visualizar de forma efectiva implica 3 elementos fundamentales: claridad de imagen, intensidad emocional y constancia. La claridad es importante porque la mente necesita una referencia específica para saber hacia dónde dirigir su energía. No basta con decir quiero una vida mejor, hay que ver esa vida con detalle. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces al despertar? ¿Qué ves al mirar por la ventana? ¿Qué escuchas a tu alrededor? Mientras más sensorial sea la imagen, más impacto tiene. La intensidad emocional es el combustible. Si visualizas tu vida ideal con frialdad, sin emoción, no generas ninguna huella en tu subconsciente. Pero si sientes alegría, gratitud, plenitud, entusiasmo o incluso lágrimas mientras lo haces, esa señal se graba. Y la constancia es el agua que riega la semilla. No se trata de visualizar un día y olvidarlo al siguiente. Se trata de sostener esa imagen hasta que se convierta en parte de tu vibración cotidiana. Hay un punto muy importante en esta práctica, y es no visualizar desde la carencia. No se visualiza para tener algo que no tienes, sino para alinearte con lo que ya eres, aunque todavía no lo veas el externo. Es una diferencia sutil pero esencial. Si visualizas sintiendo que estás lejos de eso que deseas, solo estás reforzando la separación. Pero si visualizas desde la convicción de que eso ya es parte de ti, aunque aún no se haya manifestado, estás vibrando en la frecuencia correcta. Estás comunicándole al campo universal que ya estás preparado para recibirlo. La Biblia, sin proponérselo, dejó huellas simbólicas de este principio. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido, y os será concedido. Esta frase no habla de futuro. No dice espera recibir. Dice cree que ya lo has recibido. Es una clave vibracional. Creer que ya es. Sentir que ya es. Actuar como si ya fuera. Este es el principio de la visualización emocional efectiva. No proyectar un deseo futuro, sino activar una experiencia presente. Jacobo Greenberg también hablaba del sincronizador emocional,
un concepto que explicaba cómo las emociones son el catalizador principal entre el pensamiento y la realidad manifestada. Según su modelo, la mente genera imágenes constantemente, pero solo aquellas que están cargadas de emoción suficiente logran penetrar el campo neuronal profundo y reorganizar la percepción. Por eso hay personas que tienen pensamientos positivos todo el día pero no logran cambiar su vida, porque esos pensamientos no tienen raíz emocional. Y hay otras que, con una sola visualización cargada de emoción, activan cambios poderosos porque han tocado la profundidad suficiente. Visualizar también implica sanar. Porque al construir una nueva imagen interna, muchas veces aparece en contraste lo que aún duele, lo que aún falta, lo que aún limita. Y lejos de evitarlo, eso es parte del proceso. No se trata de negar la sombra, sino de integrarla. De mirar ese dolor no como un enemigo, sino como una parte de ti que está lista para ser trascendida. A veces, durante una visualización, emergen lágrimas no por tristeza, sino por el reconocimiento de que esa nueva versión que estás viendo es realmente tuya, aunque la hayas negado tanto tiempo. Y ese reconocimiento es sanador. Porque el alma no necesita que le traigan sueños nuevos, solo necesita recordar los que dejó escondidos. Existen ejercicios muy simples pero profundamente efectivos para practicar la visualización emocional. Uno de los más poderosos es el del día ideal. Consiste en cerrar los ojos y recorrer mentalmente un día completo en tu vida soñada, como si ya estuviera ocurriendo. Desde el momento en que abres los ojos hasta el momento en que te acuestas. Siente los olores, los sonidos, los sabores, las texturas. Imagina cómo caminas, cómo hablas, cómo respiras. Observa con quién estás, qué haces, cómo te mueves por el mundo. Pero sobre todo, siente. No corras. Detente en los detalles. Permite que cada parte de ese día ideal se convierta en una experiencia real dentro de ti. Mientras más vívido sea, más impacto tendrá. Otro ejercicio es el de la escena del milagro. Imagina que ocurre un cambio profundo en tu vida, aquello que más deseas. Pero en lugar de imaginar cómo ocurre, enfócate en cómo lo notas. ¿Qué cambia en tu rutina? ¿Cómo se comportan los demás contigo? ¿Qué cosas nuevas te rodean? ¿Qué hábitos aparecen? Esta técnica, utilizada también en la psicología positiva y en la programación neurolingüística, permite anclar la visualización a comportamientos concretos, y eso facilita que tu cuerpo y tu mente empiecen a actuar en consecuencia. Y no podemos olvidar el valor del lenguaje interno durante la visualización. Las palabras que usas para narrar tu vida ideal tienen un peso específico en tu campo mental. Si dices espero que algún día pueda, tu mente capta distancia. Si dices esto es lo que estoy creando ahora, tu mente se alinea. El verbo crea realidad. Y cada frase que repites internamente mientras visualizas se convierte en un decreto, en un molde, en una estructura que tu campo emocional tratará de sostener. Por eso es clave hablarte en presente, con certeza, con cariño, con firmeza. Y no hacerlo de forma automática, sino como un acto de autorreconocimiento. Visualizar no significa escapar de la realidad. Significa reconfigurarla desde dentro. Es un proceso que, practicado con compromiso, transforma no solo lo que ves, sino cómo lo ves. Porque al entrenar tu mente a ver lo que deseas, empiezas a ver también lo que tienes. La gratitud se amplifica. El juicio disminuye. La comparación pierde poder. Y en ese espacio más limpio, las imágenes nuevas tienen más lugar para manifestarse. Muchos creen que visualizar es perder el tiempo. Pero lo cierto es que no hay acto más productivo que imaginar con propósito. Porque antes de que algo se materialice en el mundo, debe existir como una semilla interna. No hay edificio sin plano. No hay canción sin melodía previa. No hay realidad sin imagen previa. Y si no te tomas el tiempo de crear esa imagen, vivirás en escenarios creados por otros, atrapado en narrativas que no elegiste, repitiendo patrones que no te pertenecen. Por eso, visualizar con emoción no es una práctica esotérica, es una herramienta de diseño consciente. Es tu forma de decirle al universo, esto es lo que quiero sentir. Esto es lo que elijo crear. Esto es con lo que decido vibrar cada día. Y ese mensaje,
cuando es constante y sincero, tiene eco. No inmediato. No siempre obvio. Pero sí profundo. Jacobo Greenberg lo entendía como una expansión del campo perceptual. Él decía que cuando una persona comienza a vivir internamente una nueva realidad, su campo se expande para incluir esa posibilidad. Y una vez que esa posibilidad está en el campo, el universo empieza a responder con sincronicidades, oportunidades, encuentros, ideas. No porque todo se alinee mágicamente, sino porque tú has cambiado tu sintonía. Has abierto una puerta. Has dado permiso. Has ocupado tu lugar como creador consciente de tu experiencia. Así que la visualización emocional efectiva no es un juego mental. Es una disciplina espiritual. Una práctica de alineación. Una forma de amar lo que aún no ha llegado, pero que ya te habita. Una forma de sentir antes de tener. De confiar antes de ver. De celebrar antes de recibir. Y esa energía, cuando se sostiene con humildad, con paciencia, con verdad, comienza a reorganizar tu mundo de formas que jamás imaginaste. No para que tengas todo lo que quieres, sino para que te conviertas en quien realmente eres. Porque en el fondo, no estás visualizando para cambiar tu vida. Estás visualizando para recordarte, para volver a ti, para sintonizarte con la versión más alta de tu alma. Y esa es, quizás, la manifestación más poderosa de todas. Ahora bien, una vez que la visualización emocional ha sembrado el deseo en lo profundo del subconsciente y se ha cultivado esa imagen con emoción, viene el momento clave que muchos evitan o malinterpretan, la acción. Pero no cualquier tipo de acción. No una acción desesperada, ni impulsiva, ni motivada por el miedo. Hablamos de la acción inspirada. Esa que no nace del deber, ni de la presión externa, ni del intento frenético por hacer que las cosas pasen, sino de una fuerza interna que guía con claridad, que empuja con suavidad, que no exige, pero sí dirige. Porque en el camino de la transformación, visualizar sin actuar es como llenar de agua un recipiente sin fondo. La energía se pierde, la intención se diluye y nada termina de materializarse. La acción inspirada es el puente entre lo interno y lo externo. Es la manera en que el campo de posibilidades responde a tu vibración, pero requiere movimiento, requiere una señal concreta de que estás listo para dar forma a lo que has sentido por dentro. Y esa señal no siempre es espectacular. A veces es una llamada que postergaste. A veces es decir que no a lo que ya no vibra contigo. Otras veces es empezar un pequeño hábito, escribir una carta, cambiar tu entorno, estudiar algo nuevo. Lo que diferencia la acción inspirada de la acción forzada es la energía que la sustenta. Una nace desde la alineación, la otra desde la ansiedad. Una fluye con ligereza, la otra se arrastra con frustración. Muchas personas, después de los 45, sienten una energía nueva cuando empiezan a trabajar en su deseo auténtico, pero rápidamente se frustran porque no ven resultados inmediatos. Intentan, se cansan, y concluyen que quizás esto no es para mí. Lo que no saben es que esa frustración viene de un hábito antiguo, el de actuar desde la obligación. Están tan acostumbradas a moverse por miedo, por necesidad o por presión, que no reconocen cuando una acción viene desde la intuición y no desde la mente. Y aquí es donde el entrenamiento es fundamental. Porque la acción inspirada no siempre tiene lógica. A veces parece un paso pequeño, irrelevante, pero cuando lo sientes desde el cuerpo, desde el alma, es una indicación clara de que el campo está respondiendo. Jacobo Greenberg hablaba de la relación entre el observador y el entorno como una danza constante de información. Decía que el campo de la conciencia no es pasivo, sino interactivo, y que cada acción, cada palabra, cada elección, es una interacción que reorganiza el entorno. Si lo pensamos así, entonces no hay pasos inútiles. Todo lo que haces con intención modifica el campo. Todo movimiento hecho desde la inspiración tiene un eco. Aunque no lo veas al momento, está reorganizando la realidad para que tu deseo encuentre un canal por el cual manifestarse. Y lo más importante, la acción inspirada no se mide por su tamaño, sino por su coherencia. No necesitas hacer algo enorme para confirmar tu compromiso. A veces basta con una decisión firme. Una decisión tomada desde la autenticidad puede cambiar el rumbo de una vida entera.
Es como mover una pieza clave en un tablero. Puede parecer un gesto sutil, pero desencadena un nuevo juego. El problema surge cuando esa acción se pospone indefinidamente esperando condiciones perfectas. Y esas condiciones, como sabemos, casi nunca llegan. Porque el entorno no se ajusta para que tú actúes. Es tu acción la que modifica el entorno. En este punto del proceso, es muy común que aparezca el miedo. No el miedo a fracasar, sino el miedo a que funcione. El miedo a que el cambio sea real. A que la vida que has visualizado comience a tomar forma, y tengas que soltar tu identidad anterior, tus rutinas conocidas, tu zona cómoda. La mente se resiste. Busca excusas. Empieza a decir que no tienes tiempo, que no sabes lo suficiente, que aún no estás preparado. Pero todas esas justificaciones son viejas grabaciones del subconsciente tratando de retomar el control. Y cuando actúas a pesar de esa voz, algo dentro de ti se reorganiza. Es como si la acción inspirada le dijera a tu mente, gracias por protegerme, pero ya no necesito tus limitaciones. Ese momento es poderoso. Es un punto de inflexión silencioso que marca el inicio de una nueva forma de vivir. La diferencia entre una vida expandida y una vida repetida está en las acciones que eliges tomar cada día. Y no hablamos de productividad, sino de alineación. Puedes hacer muchas cosas sin avanzar en absoluto si tus acciones no nacen de un lugar auténtico. O puedes hacer muy poco y lograr grandes avances si lo haces desde la inspiración. Porque la acción inspirada está cargada de intención, y la intención es una energía organizadora. Cuando hay intención clara, el campo responde. Las señales aparecen. Las personas correctas se cruzan. Las puertas se abren. Pero solo si estás caminando. Solo si estás en movimiento. Esto no significa que debas actuar todo el tiempo. De hecho, uno de los mayores errores es confundir movimiento con acción efectiva. Puedes estar ocupado todo el día y no haber dado ni un solo paso real hacia tu propósito. La acción inspirada a veces implica hacer menos, pero hacerlo mejor. Implica escuchar, esperar el momento justo, elegir con cuidado, sentir la oportunidad antes de correr tras ella. Requiere sensibilidad, presencia y sobre todo, requiere honestidad contigo mismo. Porque si estás actuando desde el deber y no desde el deseo, lo vas a sentir. Te vas a drenar. Te vas a frustrar. En cambio, cuando actúas desde la inspiración, incluso el esfuerzo se vuelve disfrutable. Incluso el trabajo duro se siente significativo. Greenberg entendía que el flujo de la vida se vuelve accesible cuando dejamos de interferir con el control mental. Y eso es exactamente lo que permite la acción inspirada, una conexión directa con la intuición. Esa intuición que no grita, pero siempre está presente. Que no da explicaciones, pero nunca se equivoca. Que no tiene lógica, pero tiene verdad. La intuición es la voz del campo conectándose contigo. Y cada vez que actúas desde ella, estás confirmando tu confianza en el proceso. Estás diciendo, no necesito tener todas las respuestas para empezar. Y eso, para una mente entrenada en el control, es revolucionario. Pero este tipo de acción requiere coraje, porque a veces te lleva por caminos que los demás no entienden. Te impulsa a tomar decisiones que parecen locas desde fuera, a salirte de moldes, a romper patrones, a cerrar ciclos que ya no vibran contigo. Y aunque no siempre será cómodo, será auténtico. Y la autenticidad, cuando se sostiene con coherencia, tiene una fuerza magnética. Te conecta con tu poder real. Ese poder que no necesita imponerse, pero que tampoco se esconde. Ese poder que ha estado contigo desde siempre, esperando que dejaras de moverte por obligación y empezaras a actuar por inspiración. Porque al final, todo cambio verdadero se sostiene en una decisión, dejar de postergar tu verdad. Y esa verdad, cuando se convierte en acción, transforma la vida desde su raíz. No solo porque lo externo cambia, sino porque tú ya no eres la misma persona. Ya no actúas para cumplir. Ya no haces para complacer. Ya no te mueves por miedo. Te mueves por fe, por deseo, por propósito. Y esa es la acción que vale. La que nace desde la emoción alineada.
la que respeta el ritmo interno, la que honra tu proceso. Entonces, cuando llegues a ese punto en el que sientes que todo está en su lugar, que has visualizado, sentido, deseado, da el paso. No esperes más. Porque la vida no responde a los planes perfectos. Responde a los movimientos sinceros. Y cada vez que te atreves a moverte sin garantías, estás dejando una huella en tu campo de posibilidades. Una huella que le dice al universo: estoy listo, estoy en camino, estoy despierto. Y eso, más que cualquier palabra, es lo que comienza a construir una realidad completamente nueva. Una realidad donde tú ya no eres espectador, sino creador. Ya no repites, sino que eliges. Ya no temes, sino que caminas con propósito. Porque al final, no es la cantidad de pasos lo que transforma tu vida, es la dirección desde la que decides dar el primero. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya decidió moverse. Ahora quiero que le escribas en los comentarios con toda la fuerza de tu intención: estoy listo para caminar con propósito. Repítelo, escríbelo, decláralo, porque una decisión escrita le grita al universo que ya no hay marcha atrás. Y si alguna vez dudaste, este es tu momento de confirmar que tu alma ya está en marcha. Después de haber visualizado con emoción y dado los primeros pasos desde la acción inspirada, hay un momento clave en todo proceso de transformación que lo cambia todo: el momento en que tomas una decisión definitiva. Porque desear, imaginar y actuar son poderosos, sí, pero si no están sostenidos por una decisión irrevocable, firme, sólida como una raíz enterrada en lo más profundo del alma, el proceso puede desmoronarse con el primer viento de duda. La decisión definitiva es lo que separa a quien coquetea con la idea del cambio de quien lo encarna con totalidad. Es un corte simbólico, un antes y un después interno que no necesita fanfarria ni proclamaciones externas, porque ocurre en el corazón y se manifiesta en cada gesto silencioso que reafirma ese compromiso. Decidir, en este sentido, no es simplemente elegir entre dos opciones. Es un acto de poder interior. Es asumir que ya no volverás atrás, que ya no te servirán las excusas, que ya no estás dispuesto a negociar con tu mediocridad emocional. Y ese tipo de decisión tiene un peso espiritual, porque reordena tu identidad. Cambia la forma en que te ves, en que te hablas, en que caminas por el mundo. Ya no eres alguien que quiere intentar algo nuevo. Eres alguien que lo ha decidido. Y esa certeza interna es magnética. Atrae nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas pruebas, sí, pero también nuevos niveles de conciencia que antes eran inaccesibles. Carl Jung decía que la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, y tenía razón. Porque postergar la decisión de cambiar, de romper con lo viejo, de abrazar tu verdad, genera un desgaste silencioso que drena la energía vital. El alma se marchita no por lo que falta afuera, sino por lo que no se decide adentro. Y la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por no haberse decidido del todo. Se mantienen en un punto medio, en una especie de tierra de nadie entre lo conocido y lo deseado, esperando garantías, sin darse cuenta de que la única garantía es la decisión misma. Cuando tomas una decisión definitiva, el universo lo percibe. El campo que te rodea se reorganiza. No porque tengas todo claro, sino porque estás vibrando en una frecuencia de certeza. Y esa certeza, aunque no grite, se siente. En tu mirada, en tu postura, en tu forma de decir no a lo que ya no resuena. No hace falta explicarlo. Se nota. Es una autoridad interna que no busca imponer, pero que tampoco se somete. Es la voz tranquila que dice: yo ya decidí. Esto es lo que soy. Esto es lo que elijo. Esto es lo que construyo. Jacobo Greenberg, al hablar del acto mágico, lo describía como una experiencia en la que el ser humano, desde un estado de conexión plena con su intención, es capaz de influir directamente en la estructura de la realidad. Y ese acto mágico no es una ceremonia externa. Es una decisión interna. Es el momento en que todo tu ser, cuerpo, mente, emoción y espíritu se alinean con una dirección única. Cuando eso sucede, lo improbable se vuelve posible. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no eres el mismo observador. Has cruzado un umbral invisible del que no se regresa.
Y aunque el camino todavía tenga desafíos, la diferencia está en cómo los enfrentas, ya no desde la duda, sino desde la convicción. Una decisión definitiva no elimina el miedo, pero sí lo deja sin poder. Porque el miedo siempre estará ahí, susurrando escenarios catastróficos, recordándote los fracasos del pasado, inventando excusas sofisticadas. Pero cuando tú decides desde el alma, el miedo deja de conducir. Puedes escucharlo, sí, puedes notarlo, pero no te detiene, porque tu voluntad se ha hecho más fuerte que cualquier inseguridad. Y esa es la verdadera libertad, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. La gente suele pensar que necesita más información antes de decidir, que necesita más preparación, más tiempo, más recursos. Pero en la mayoría de los casos, eso no es verdad. Lo que falta no es conocimiento, es compromiso. Es mirar dentro y asumir con humildad y coraje lo que ya sabes que necesitas hacer. Porque en el fondo, todos sabemos lo que nos llama. Todos sentimos esa voz interna que susurra una dirección. El problema es que no siempre estamos listos para decirle que sí. Y entonces buscamos distracciones, argumentos, justificaciones. Pero nada de eso sustituye el poder de una decisión tomada con el alma. Tomar una decisión definitiva también implica aceptar el precio del cambio. Porque todo nacimiento implica una muerte. Morirá una parte de ti que ya no encaja. Morirán hábitos, vínculos, ideas, seguridades. Y sí, dolerá. Pero ese dolor no es sufrimiento, es expansión. Es la incomodidad natural de abandonar una identidad vieja para encarnar una nueva. Y aunque duela, libera. Porque no hay peor prisión que una vida vivida a medias. Y no hay acto más noble que el de decidirte por completo, aunque no tengas certezas, aunque no tengas mapas. Solo una brújula, tu intuición. Greenberg decía que la realidad se construye a partir de la imagen interna que sostenemos del mundo. Y esa imagen cambia cuando tú decides cambiar. No antes. No por arte de magia. Sino cuando tú asumes tu poder como creador. Cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede construirse desde adentro. Porque la decisión verdadera no es la que se dice. Es la que se vive. La que se convierte en acción diaria, en pensamiento renovado, en emoción coherente. Y para que esa decisión sea sostenida en el tiempo, debe estar conectada a un propósito profundo. No un propósito grandioso o abstracto, sino uno íntimo, real, auténtico. ¿Para qué decides cambiar? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás? ¿Qué ya no quieres repetir? ¿Qué nueva historia estás dispuesto a escribir, incluso si eso significa empezar desde cero? Esas preguntas no se responden de inmediato, pero deben estar vivas. Porque alimentan la fuerza con la que esa decisión será defendida ante las tentaciones de volver atrás. Muchas veces, el verdadero desafío no es dar el primer paso, sino no volver al punto de partida cuando las cosas se ponen difíciles. Porque lo cómodo siempre va a intentar seducirte. Lo conocido siempre parecerá más fácil. Pero si has tomado una decisión definitiva, te sostienes. No porque todo salga bien, sino porque ya no hay otra opción. No porque no duela, sino porque sabes que duele más quedarse igual. En la práctica, una decisión definitiva se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos. En lo que eliges pensar cuando estás solo. En lo que decides decir cuando podrías callar. En lo que haces cuando nadie te ve. No se trata de grandes actos heroicos, sino de coherencia diaria. De persistencia silenciosa. De convicción profunda. Y aunque al principio parezca que nada cambia afuera, lo que cambia adentro empieza a crear nuevas raíces. Y esas raíces, con el tiempo, dan frutos. Esos frutos son la paz que llega cuando dejas de luchar contra ti mismo. La confianza que aparece cuando sabes que estás en tu camino, aunque sea incierto. La energía renovada que sientes al despertarte, porque ya no estás sobreviviendo, estás eligiendo. Y esa sensación no se compara con nada. Porque no viene de lo que tienes, sino de lo que eres. Eres alguien que decidió, que eligió su verdad, que eligió su camino, que eligió su vida. Y esa elección, aunque no cambie el mundo de inmediato, cambia tu mundo.
Y eso basta. Porque cuando cambias tú, todo a tu alrededor empieza a resonar con una frecuencia distinta. Puede que no todos lo entiendan. Puede que incluso algunos se alejen. Pero eso también es parte del precio. Porque quien decide vivir con verdad no siempre será cómodo para quienes viven de la costumbre. Pero ese no es tu problema. Tu única responsabilidad es ser fiel a ti. Así que cuando llegue ese momento, porque siempre llega, en que tengas que elegir entre tu expansión o tu costumbre, entre tu verdad o tu comodidad, entre tu alma o tu ego, elige desde la parte de ti que no tiene miedo. Desde la parte que ya sabe. Desde la parte que no necesita aprobación, porque ya ha comprendido que lo único importante es ser coherente con quien realmente eres. Y esa coherencia, vivida día a día, es la expresión más pura del poder de una decisión definitiva. Una que no depende del tiempo, de la edad, del contexto o del resultado. Solo depende de ti. Y esa es la mejor noticia. Porque todo lo que necesitas para decidir ya está dentro de ti. Solo hay que escucharlo, sentirlo y finalmente vivirlo. Hasta ahora hemos explorado conceptos, principios, prácticas internas y decisiones poderosas que transforman la vida después de los 45. Pero a veces, lo que realmente enciende algo profundo en nosotros no es una idea, sino una historia. Una historia real, vivida, que nos muestra que todo lo que aquí se ha dicho no es teoría, sino experiencia encarnada. Porque cuando una persona atraviesa todo el proceso, del deseo a la decisión, del conflicto interno a la expansión, se convierte en testimonio vivo de lo que es posible. Y hoy quiero contarte la historia de una de esas personas. Una historia que, sin pretenderlo, se convirtió en un acto mágico de transformación consciente. Su nombre es Aurelio, y cuando cumplió 48 años, sintió que su vida había dejado de tener sentido. Durante más de 2 décadas había trabajado como jefe de operaciones en una empresa de logística, un puesto que le daba seguridad, un ingreso estable y una rutina clara. Había hecho todo lo que se esperaba de él: carrera profesional, matrimonio, casa propia, hijos. Pero al llegar a esa edad, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Ya no sentía emoción al levantarse. Ya no encontraba propósito en sus días. Sentía que estaba cumpliendo un guión ajeno, una vida correcta pero vacía. Y eso empezó a pesarlo más que cualquier otro problema externo. No era infeliz, pero tampoco era libre. Y ese limbo se volvió insoportable. El primer síntoma de que algo debía cambiar no fue una crisis dramática. Fue el silencio. Un silencio cada vez más profundo en su interior. Como si la vida misma se hubiera puesto en pausa, esperando que él se hiciera una pregunta que llevaba años evitando. ¿Esto es todo? Aurelio no se la hacía en voz alta, pero esa pregunta lo acompañaba en el tráfico, en el café de la mañana, en las reuniones sin alma que llenaban su agenda. Y aunque al principio intentó acallarla con trabajo, con distracciones, con responsabilidades, la pregunta se hacía cada vez más clara. Hasta que una noche, mientras miraba la televisión sin prestar atención, sintió una frase que lo atravesó como una lanza: si no hago algo ahora, este será mi legado, una vida sin fuego. Esa noche no durmió. Se levantó y caminó por la casa oscura, como si buscara algo. No sabía qué, pero sabía que no podía seguir igual. Al día siguiente pidió unos días de vacaciones. No dijo mucho en la oficina, solo que necesitaba descansar. Nadie sospechó nada. Nadie sabía que Aurelio estaba al borde de una decisión que cambiaría su vida desde la raíz. Durante esos días de descanso, no hizo ningún plan concreto. Solo se permitió sentir. Empezó a escribir por primera vez en años. Frases sueltas, recuerdos, deseos olvidados. Y en ese ejercicio íntimo, fue recordando que cuando era joven soñaba con ser carpintero. No como un hobby, sino como una vocación. Le fascinaba trabajar con madera, imaginar formas, construir algo útil y bello con sus manos. De adolescente, su abuelo le había enseñado a usar las herramientas básicas. Y durante años lo olvidó, porque eso no da dinero, le decían. Porque había que ser práctico, eficiente, productivo. Así que lo enterró. Pero ahora, a los 48, ese recuerdo regresaba con una claridad inesperada.
Al principio le pareció una tontería. ¿Qué iba a hacer él, a esa edad, empezando desde cero, haciendo muebles? ¿Quién lo iba a tomar en serio? ¿Cómo iba a explicárselo a su familia, a sus colegas, a sí mismo? Pero cada vez que pensaba en volver a su oficina, sentía una especie de asfixia emocional, una tristeza densa que no podía ignorar. Y cada vez que imaginaba trabajando con madera, sentía una calma, una alegría serena, como si algo se despertara en su pecho. Esa sensación no era lógica, pero era real. Y decidió seguirla. No hizo nada radical. No renunció de inmediato, pero se inscribió en un taller de carpintería para adultos los sábados. No se lo dijo a nadie. Fue su secreto, su pequeño ritual de reencuentro consigo mismo. Y en ese taller, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el tiempo se detenía, que su mente no divagaba, que su cuerpo se conectaba con algo más profundo. La madera le hablaba, en silencio. Le recordaba que aún podía crear. Durante los siguientes meses, su vida fue un contraste. De lunes a viernes era el mismo Aurelio de siempre: camisa, tráfico, reuniones. Pero los fines de semana era otro. Llegaba al taller como un niño que redescubre el juego. Aprendía técnicas, diseñaba pequeñas piezas, hablaba con personas que también estaban allí por razones íntimas, inconfesables. No se sentía solo. Se sentía vivo. Poco a poco, algo empezó a cambiar en su interior. Su forma de hablar, de mirar, de estar. Ya no se sentía atrapado, aunque todavía no había hecho ningún cambio radical. Pero por dentro, su identidad empezaba a girar. Y entonces sucedió lo inesperado. Un compañero del taller, al ver una mesita que Aurelio había diseñado, le preguntó si podría hacerle una igual para su casa. Aurelio, con humildad, dijo que sí. Le cobró lo justo. La entregó. El hombre quedó encantado. Lo publicó en redes. Y alguien más escribió. Y luego otro. Sin buscarlo, Aurelio había abierto un pequeño canal de expresión y valor. La carpintería no era solo su refugio. Empezaba a convertirse en un camino. No en un plan de negocios. En una expresión real de su esencia. Y fue entonces, varios meses después, que tomó la decisión definitiva. Renunció. No con rabia, no con dramatismo, con gratitud. Porque entendía que esa etapa había cumplido su función, que le había dado estructura, pero ya no alma. Y él no podía seguir viviendo sin alma. No todo fue fácil. No todo fue romántico. Hubo momentos de duda, de miedo, de desajuste financiero. Pero cada vez que se sentía perdido, regresaba a la madera, a su deseo, a su silencio. Y el silencio le hablaba. Le decía, sigue. Así lo hizo. Montó un pequeño taller en el garaje de su casa. Empezó a recibir encargos. Aprendió sobre redes sociales, sobre diseño de interiores, sobre ventas. Todo lo que años atrás le hubiera parecido ajeno, ahora era parte de su aprendizaje, porque estaba al servicio de algo real. Cada mueble que creaba llevaba una parte de él. No solo por el diseño, sino por la intención con la que lo hacía. Era su meditación, su oración, su afirmación de vida. Un día, casi sin darse cuenta, recibió un correo de una tienda de diseño independiente interesada en exhibir sus piezas. No lo buscó, no lo pidió. Fue una consecuencia natural de su proceso de autenticidad. Aceptó. La tienda vendió sus muebles con éxito. Y poco tiempo después, Aurelio fue invitado a dar una charla sobre reinvención profesional en la segunda mitad de la vida. Ese día, frente a un auditorio lleno, recordó su antigua vida. Habló con la voz de quien ha cruzado un umbral y puede mirar hacia atrás sin rencor. Dijo algo que quedó resonando en quienes le escucharon: no cambié de carrera. Cambié de energía. Dejé de obedecer y empecé a crear. Dejé de correr y empecé a habitar. Y todo empezó con una pregunta que me atreví a no ignorar. Así comenzó el segundo acto de su vida. Un acto no marcado por el éxito inmediato ni por la aprobación externa, sino por la profundidad de una decisión sostenida. Una historia que,
sin necesidad de grandilocuencia, se volvió sagrada por su coherencia. Porque no fue una historia de conquista. Fue una historia de regreso. Un regreso al alma, a lo auténtico, a lo no negociable. Y en ese regreso, Aurelio no solo se transformó a sí mismo. Se convirtió en faro para otros que aún dudaban si era demasiado tarde para comenzar de nuevo. A partir de aquella charla en la que Aurelio compartió su experiencia, su historia comenzó a resonar mucho más allá de su entorno inmediato. No por sus logros materiales, que eran modestos, sino por la coherencia con la que había recorrido su propio camino. En el público, aquella tarde, había personas que lloraban en silencio, no por tristeza, sino por identificación. Porque veían en él una posibilidad concreta. Un espejo viviente que les devolvía algo que habían perdido, la certeza de que se puede volver a empezar. Que una vida con sentido no depende de la edad, del currículum o del capital inicial, sino de la honestidad con uno mismo y del valor para sostener esa honestidad en el tiempo. Después de la conferencia, comenzaron a llegarle mensajes. Algunos para felicitarlo, otros para contarle historias parecidas, y otros simplemente para agradecerle por haber dicho en voz alta lo que muchos solo se atrevían a pensar en sus noches en vela. Porque el mayor regalo que ofrece una historia verdadera no es inspiración, es permiso. Aurelio, sin proponérselo, había dado permiso a otros para considerar lo que nunca se atrevieron, cambiar de rumbo después de los 45, redescubrir una pasión, dejarlo seguro por lo auténtico, mirar hacia adentro y atreverse a actuar. Pero su historia no se detuvo ahí. Al cabo de un año, su pequeño taller se había convertido en un espacio comunitario. No solo producía muebles, también enseñaba. Recibía a personas que, como él, estaban atravesando ese cruce entre lo viejo que ya no servía y lo nuevo que aún no se había formado del todo. Personas que querían tocar la madera, sí, pero que también necesitaban volver a tocarse a sí mismas. Hombres y mujeres que venían no solo a aprender un oficio, sino a recordar una parte olvidada de su ser. Aurelio entendió entonces que su propósito no era solo construir con las manos. Era crear espacios donde otros también pudieran reconstruirse. Su taller se llenó de risas, de conversaciones profundas, de silencios respetuosos. A veces, entre lija y serrucho, alguien contaba que había renunciado a un trabajo que ya no lo hacía feliz. O que se había animado a escribir ese libro que llevaba años postergando. O que, por fin, se sentía conectado con algo más grande que la rutina. El taller se volvió un pequeño santuario de reinvención, y él, sin pretenderlo, un acompañante de almas en transición. Un día, mientras preparaba una mesa de roble por encargo, Aurelio recibió la visita de su hijo mayor. Tenía 27 años y hasta entonces había observado todo su proceso con escepticismo. Había crecido viendo a su padre en trajes de oficina, hablándole de estabilidad, de metas claras, de responsabilidad. Al principio, el cambio lo había desconcertado. No entendía qué buscaba su padre al tirarlo todo por la borda por un taller lleno de virutas y herramientas. Pero aquella tarde entró al taller con una mirada diferente. Observó en silencio cómo Aurelio trabajaba la madera, con concentración y calma. Le pidió que le enseñara, no a tallar, sino a entender cómo había hecho ese cambio, que lo había impulsado, que lo sostenía. Esa conversación fue larga, y cambió algo entre ellos. Ya no eran padre e hijo intercambiando consejos desde la autoridad o la expectativa. Eran dos seres humanos compartiendo el misterio de vivir con verdad. Aurelio no dio respuestas simples. Solo compartió lo que había descubierto en el camino, que no se necesita tener todo claro, sino estar dispuesto a sentir con profundidad. Que el dolor no es el enemigo, sino una brújula. Que el deseo, cuando es verdadero, es suficiente para empezar. Y que una decisión tomada desde el alma vale más que 100 planes estratégicos. Su hijo, en silencio, asintió. Algo en su mirada se ablandó. No dijo mucho más. Pero al irse, le abrazó con fuerza. No como quien aprueba, sino como quien comprende. Ese fue uno de los mayores regalos que Aurelio recibió en su nueva vida. Ver cómo su cambio inspiraba otros cambios sin forzar nada. Sin imponer nada. Simplemente siendo el mismo.
También entendió que no tenía que tener respuestas para todo, que bastaba con sostener su fuego encendido, porque a veces, una sola llama basta para encender otras que estaban a punto de extinguirse. Con el tiempo, su trabajo ganó reconocimiento, aunque ese nunca fue su objetivo. Revistas locales escribieron sobre su historia. Se convirtió en referencia para personas que estudiaban procesos de reinvención en la adultez. Fue invitado a encuentros, a círculos, a espacios donde lo que importaba no era la técnica, sino la verdad encarnada. Y en todos esos lugares, su mensaje era siempre el mismo: no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas cambiarte a ti. Y cuando tú cambias, lo demás se acomoda. Esa frase, sencilla pero contundente, tocaba fibras profundas. Porque muchos estaban esperando exactamente eso, una señal de que no hacía falta destruirlo todo para empezar de nuevo. Solo hacía falta volver al centro. Escuchar esa voz interna que no grita, pero que nunca se apaga. Esa voz que dice: es ahora. No mañana. No cuando sea seguro. Es ahora, porque tu alma ya no puede esperar. En uno de sus últimos talleres del año, una mujer de 52 años le dijo: gracias por no esconder tu historia. Gracias por no hacerla perfecta. Porque en tus dudas, en tus tropiezos, yo me encontré. Aurelio sonrió. Entendía que el valor de su proceso no estaba en lo que había logrado, sino en lo que había sostenido. Había sostenido su decisión, su deseo, su voz. Había elegido no apagarse. Y eso, en una sociedad que premia la apariencia, era un acto revolucionario. Hoy, muchos años después de aquel primer taller al que entró casi temblando, Aurelio sigue caminando el mismo camino. No porque todo le salga bien, no porque no tenga miedo, no porque haya alcanzado la cima, sino porque eligió habitar una vida donde cada día tiene sentido, donde cada gesto está conectado con algo más profundo, donde lo que hace no lo define, pero sí lo expresa. Y esa coherencia es su mayor obra. Su historia es prueba viviente de que nunca es tarde para ser quien eres, que no existe edad para empezar de nuevo, que el alma no entiende de calendarios, solo de intención, que todo cambia cuando tú cambias, y que si te atreves a decidir de verdad, la vida encuentra la manera de acompañarte. Aurelio no se convirtió en otro, se convirtió en sí mismo. Y en esa vuelta a casa, entendió lo que tantas veces había buscado afuera, que la verdadera prosperidad no se mide en logros, sino en conexión. Conexión con el propósito, con el presente, con la paz de saber que estás exactamente donde debes estar. No porque sea perfecto, sino porque es tuyo. Elegido, habitado, verdadero. Después de conocer la historia de Aurelio, queda en evidencia algo que muchas veces se malinterpreta. La prosperidad no llega por casualidad, ni por golpes de suerte, ni porque el universo elige a unos pocos privilegiados. La prosperidad real, esa que no solo se mide en dinero sino en plenitud, libertad, propósito y bienestar profundo, nace de un cambio interno. Y ese cambio tiene nombre: mentalidad. No se trata de repetir frases motivadoras ni de fingir optimismo, sino de transformar de raíz la forma en que percibimos la vida, a nosotros mismos y a lo que creemos posible. Durante mucho tiempo, la idea de prosperar ha estado asociada a factores externos: el entorno en el que naciste, las oportunidades que tuviste, los contactos que conseguiste, incluso la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Pero cuando observamos la vida de quienes realmente han prosperado, no solo en términos materiales, sino en cuanto a satisfacción y sentido, descubrimos que hay un patrón común. Todos, en algún punto, cambiaron su forma de pensar, de mirar, de interpretarse a sí mismos. Todos tomaron una decisión interior que luego se tradujo en acciones, hábitos y caminos coherentes con esa nueva mirada. La mentalidad de prosperidad no es una actitud superficial. Es una estructura interna profunda. No depende de cuánto tienes, sino de cómo te relacionas con lo que tienes. No depende de si las cosas van bien, sino de cómo reaccionas cuando van mal. No se trata de esperar que algo cambie para sentirte mejor, sino de sentirte tan comprometido con tu visión que incluso en medio de la tormenta sostienes el timón. Y eso es algo que no se hereda, se entrena. Día a día.
con cada pensamiento, con cada elección, con cada historia que decides contarte. Jacobo Greenberg sostenía que el campo neuronal responde a la información dominante que emitimos desde nuestra conciencia. Si lo que predomina en nuestra mente es la queja, la escasez, la comparación o el miedo, eso es lo que reforzamos en el campo. Pero si empezamos a alimentar pensamientos de posibilidad, de responsabilidad, de creación, el campo comienza a reconfigurarse. Y esa reconfiguración no es instantánea, pero es inevitable si hay constancia. La prosperidad, desde esta visión, no es un evento. Es un reflejo, un espejo fiel de tu mundo interior. Muchas personas esperan tener éxito para sentirse valiosas. Esperan tener abundancia para sentirse en paz. Esperan que todo esté bien afuera para por fin sentirse bien adentro. Pero esa lógica está invertida. Es al revés. Primero cultivas la paz, la seguridad, la confianza, el propósito, y entonces el entorno empieza a adaptarse a esa nueva vibración. El error está en esperar resultados externos para cambiar estados internos, cuando es el estado interno lo que crea los resultados externos. Y entender eso no es un gesto intelectual, es una revolución mental. Una mente entrenada para prosperar no se enfoca en lo que falta, sino en lo que puede construir. No pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? No teme al fracaso, lo utiliza como materia prima para evolucionar. No se aferra al control, confía en el proceso. Esta mentalidad no niega el dolor ni las dificultades, pero las mira desde otro lugar. Desde la convicción de que todo puede ser transformado si se trabaja desde adentro hacia afuera. El mito de la suerte ha sido uno de los grandes saboteadores del potencial humano. Porque al creer que la vida depende de factores aleatorios, muchas personas se desresponsabilizan. Esperan, observan, envidian, se frustran, pero no actúan, no transforman, no deciden, porque piensan que la prosperidad está reservada para los otros. Cuando en realidad, cada persona que hoy vive con plenitud, en algún momento atravesó un proceso de reinvención que empezó con una sola pregunta: ¿y si lo que me limita no es el mundo, sino mi mente? Y la respuesta a esa pregunta, aunque pueda parecer incómoda, es liberadora. Porque si lo que te limita es tu forma de pensar, entonces tú puedes cambiarla. No necesitas pedir permiso. No necesitas esperar condiciones ideales. Solo necesitas empezar a observar tu diálogo interno, tus creencias heredadas, tus pensamientos automáticos. Y poco a poco, reemplazarlos por otros más alineados con la vida que quieres construir. Greenberg hablaba de la configuración perceptual como el conjunto de filtros mentales que determinan qué vemos, qué sentimos, qué entendemos del mundo. Cambiar esa configuración no es fácil, pero es posible. Y cuando lo haces, todo cambia. Las mismas circunstancias que antes te parecían insoportables, ahora se vuelven maestras. Las mismas oportunidades que antes no veías, ahora se hacen visibles. Las mismas personas que antes te limitaban, ahora dejan de tener poder sobre ti. Porque tu percepción ha cambiado. Y con ella, tu realidad. Uno de los síntomas más claros de que estás desarrollando una mentalidad de prosperidad es que dejas de reaccionar y empiezas a responder. Ya no vives a merced del entorno, sino desde una posición activa, creativa, consciente. Ya no culpas. No te victimizas. No repites el discurso de la resignación. Y cuando caes, porque caerás, no te quedas ahí. Te levantas con más claridad, con más humildad, con más sabiduría. La prosperidad, entonces, no es una meta. Es un proceso, un modo de estar en el mundo, un lenguaje que aprendes a hablar contigo mismo, hasta que se vuelve natural. Es la confianza de saber que pase lo que pase, tú puedes adaptarte, reinventarte, sostenerte, porque has cultivado dentro de ti la capacidad de ver más allá del problema, de sentir más allá del miedo, de crear más allá del caos. Y eso no se enseña con teorías. Se entrena con práctica, con atención, con conciencia, con la decisión diaria de no alimentar la escasez mental que heredaste, con la elección constante de sembrar pensamientos de posibilidad,
incluso cuando la realidad parezca negar esa posibilidad. Porque ahí está la clave: no prospera quien nunca duda, prospera quien decide sostenerse incluso cuando la duda aparece. No prospera quien tiene más suerte, prospera quien tiene más compromiso con su mentalidad. Al final, lo que separa a quienes viven en plenitud de quienes viven atrapados no es el destino, ni la suerte, ni el entorno. Es la mirada, la disposición a reconfigurar lo que llevan dentro, la voluntad de convertirse en arquitectos conscientes de su percepción. Porque como decía Greenberg, no vivimos en un mundo fijo, sino en un campo maleable que responde a la calidad de nuestra conciencia. Y si eso es cierto, y lo es, entonces la prosperidad no es algo que se encuentra, es algo que se decide. Desde dentro, desde el silencio, desde la responsabilidad de mirar hacia adentro y asumir que, en última instancia, siempre fuiste tú. Y eso no es culpa, es poder. Porque ahora sabes que la llave no está afuera. La llave eres tú. Y después de entender que la prosperidad no es cuestión de suerte, sino de mentalidad, lo que queda es lo más esencial, lo más íntimo, lo más profundamente transformador: tomar la decisión consciente de prosperar después de los 45. Porque la edad no es el obstáculo, sino la excusa que muchos han aprendido a usar para justificar el estancamiento. Pero lo cierto es que en esta etapa de la vida se posee algo que la juventud muchas veces no tiene: perspectiva. Y esa perspectiva es oro puro cuando se combina con la voluntad. Porque ya no estás buscando impresionar, ni complacer, ni probar nada a nadie. Estás buscando significado, conexión, profundidad. Estás buscando vivir una vida que tenga sentido no para el mundo, sino para ti. Decidir prosperar no significa perseguir una meta externa con ansiedad. Significa comprometerte con un estado interno que sea coherente con tu verdad más profunda. Es dejar de postergar lo que sabes que te haría bien. Es asumir que tu historia no terminó en tus 40s, ni en tus 50s, ni siquiera en tus 60s. Que, al contrario, puede estar apenas comenzando. Porque el alma no se guía por cronómetros. El alma despierta cuando tú decides que es tiempo de despertar. A esta edad, la vida ha enseñado cosas que ninguna teoría puede enseñar. Has vivido caídas, giros inesperados, pérdidas, transformaciones. Has visto cómo todo lo que creías seguro podía cambiar en un instante. Y, sin embargo, estás aquí, respirando, buscando, intuyendo que aún hay algo más. Y eso, solo eso, ya es una forma de prosperidad: tener la sensibilidad suficiente para no resignarte. La decisión de prosperar después de los 45 no es una reacción. Es una declaración. Es mirar de frente todo lo vivido y decir: con todo esto, sigo eligiendo crecer. Sigo eligiendo creer en mí. Sigo eligiendo apostar por algo que aún no existe, pero que presiento como posible. Porque hay una fuerza en ti que no ha envejecido, una parte de ti que sigue intacta, curiosa, viva, esperando ser reconocida. Esa parte no está condicionada por el tiempo ni por las cicatrices. Está esperando la señal. Y esa señal es tu decisión. Lo más hermoso de esta etapa es que puedes construir desde la conciencia. Ya no desde la impulsividad ni desde la necesidad de validación, sino desde una conexión más serena, más firme, más madura. Sabes lo que no quieres. Has probado lo suficiente como para distinguir lo real de lo superficial. Y eso te da un poder silencioso. El poder de elegir con claridad, sin prisa, sin máscaras. El poder de rediseñar tu vida desde lo esencial. Y ese rediseño no requiere de grandes rupturas. Requiere de presencia, de constancia, de decisión. Muchas veces se cree que prosperar es alcanzar un ideal lejano. Pero prosperar es, ante todo, estar en paz contigo mismo. Vivir desde una energía que te sostenga, no que te agote. Estar rodeado de vínculos que te nutran, no que te arrastren. Hacer cada día algo que tenga sentido, aunque sea pequeño. Sentirte conectado con un propósito, aunque no puedas explicarlo. Esa es la verdadera prosperidad. Sentir que tu vida te pertenece, que no la estás repitiendo por inercia, sino habitando por elección. Y eso comienza con un acto íntimo de honestidad,
reconocer en qué momento dejaste de creer que era posible. Porque todos, en algún punto, nos hemos desconectado. A veces por miedo, a veces por decepción, a veces por el peso de lo cotidiano. Pero basta con un instante de claridad para reconectar. Y ese instante no tiene edad. Puede llegar a los 46, a los 58, a los 72. Lo único que importa es que, cuando llegue, tengas el coraje de decir sí. Sí al cambio. Sí al camino. Sí a ti. Jacobo Greenberg decía que el universo es un espejo del nivel de conciencia del observador. Y ese espejo, a partir de los 45, empieza a volverse más claro. Porque ya no estás buscando fuera. Estás mirando dentro. Y cuando miras dentro con honestidad, con humildad y con determinación, lo que encuentras no es carencia. Es potencial. Potencial sin pulir, sin explotar, sin manifestar aún, pero presente. Vivo. Listo. Solo esperando que tú lo reconozcas y lo actives con tu decisión. La gran paradoja es que, al llegar a esta etapa, muchos se sienten más perdidos que nunca. Pero es precisamente en esa sensación de vacío donde se abre la puerta a lo nuevo. Porque el vacío no es un castigo, es un espacio fértil. Es la posibilidad de reescribir tu narrativa. De dejar atrás la historia que ya no te representa. De dar el salto, no desde el entusiasmo ingenuo, sino desde la sabiduría encarnada. Y ese salto, aunque da miedo, también libera. Porque cuando decides prosperar desde donde estás, con lo que tienes, sin esperar que todo sea perfecto, empiezas a atraer otra calidad de experiencias. Tu energía cambia. Tu postura cambia. Tu forma de hablar, de caminar, de estar con los demás, cambia. No porque le estés fingiendo, sino porque ahora estás vibrando en coherencia. Y esa coherencia es magnética. Abre puertas donde antes solo veías muros. No se trata de hacer grandes declaraciones públicas. Se trata de tomar pequeñas decisiones privadas cada día que honren tu intención. Se trata de acostarte sabiendo que diste un paso, por pequeño que fuera, hacia la vida que quieres vivir. Se trata de no rendirte cuando todo parezca igual, porque sabes que algo ya cambió por dentro. Y ese algo, si lo alimentas con presencia, crecerá. Se volverá parte de tu nueva identidad. Y desde ahí, todo empezará a alinearse. Porque la prosperidad después de los 45 no es un accidente. Es una práctica. Una decisión renovada cada mañana. Un acuerdo interno que te recuerda que nunca es tarde para encender una nueva chispa. Que nunca es tarde para comenzar otra historia. Que nunca es tarde para vivir en fidelidad con lo que tu alma vino a expresar. La vida, en esta etapa, ya no se mide en velocidad, sino en profundidad. Ya no se trata de acumular, sino de integrar. Ya no es tiempo de competir, sino de compartir. Y eso transforma la forma en que caminas, en que miras, en que sueñas. Porque ahora sabes que no necesitas correr. Solo necesitas avanzar con propósito, con gratitud, con firmeza. Y sobre todo, con esa certeza suave pero poderosa de que tu mejor versión aún está por ser escrita. Y tú, con cada decisión consciente, la estás trayendo a la vida. Y así, llegamos al final de este recorrido. Pero en realidad, más que un cierre, esto es un comienzo. Porque si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque en algún rincón de ti, tal vez pequeño, tal vez aún tímido, algo se ha encendido. Una chispa, una pregunta, un recuerdo de lo que fuiste, de lo que soñaste, de lo que aún puede ser. Este no ha sido un video más. Ha sido una invitación a mirar hacia adentro con honestidad y reconocer que nunca ha sido demasiado tarde. Que el reloj no manda sobre el alma. Y que la vida, cuando se vive desde la conciencia, siempre ofrece otra oportunidad. Cada etapa trae consigo un regalo, y la que comienza después de los 45 no es una decadencia, sino una madurez espiritual. Es el punto exacto en el que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, solo comenzar a expresarte con verdad. Y cuando una persona empieza a vivir desde la verdad, desde la coherencia y desde el deseo profundo de prosperar en su totalidad, no solo en lo material, sino también en lo emocional, lo espiritual, lo humano,
entonces todo lo que ha vivido antes cobra sentido. Ya no hay tiempo perdido, solo experiencias que estaban preparando el terreno para este momento. Este video ha sido una guía, sí, pero sobre todo ha sido un recordatorio. Tu mente es poderosa, pero tu conciencia lo es aún más. Porque la mente puede estar condicionada por el pasado, por la cultura, por los miedos, por las creencias que heredaste sin cuestionarlas. Pero la conciencia es libre. Es silenciosa, sí, pero inmensamente poderosa. Y nadie como Jacobo Greenberg supo señalar esto con tanta profundidad. Él no solo estudió la conciencia como un fenómeno teórico, la vivió, la exploró, la defendió. Nos enseñó que el campo de la realidad se organiza en función del observador, que lo que llamamos vida es, en gran parte, una proyección de nuestro estado interno. Greenberg no nos dejó un camino claro, nos dejó algo mucho más valioso, la certeza de que el camino se crea al caminar, cuando lo haces con intención. Nos mostró que el universo responde a la vibración que sostienes, que lo invisible se vuelve visible cuando confías, que las respuestas que buscas allá afuera están esperando ser escuchadas dentro de ti, y que si decides vivir desde la conciencia, desde el deseo ardiente, desde la acción inspirada, desde la coherencia emocional, entonces ya no hay nada que temer. Porque no importa que tan incierto sea el futuro, tú ya estás presente. Y esa presencia, cuando es sostenida con decisión, transforma. A veces poco a poco, a veces de golpe, pero siempre desde adentro hacia afuera. Esa es la prosperidad verdadera. No la que se mide por lo que posees, sino por la paz con la que vives, por la gratitud con la que despiertas, por la integridad con la que actúas. Prosperar es decidir que tu vida tiene sentido, y luego caminar cada día para darle forma a ese sentido. Quizás al comienzo no sabrás por dónde empezar. Quizás sentirás que no tienes la energía o los recursos. Pero recuerda esto, no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar. Solo necesitas decir sí. Sí a ti. Sí a tu verdad. Sí a tu renacimiento. Y después de eso, comprometerte con ese sí como si tu alma dependiera de él. Porque en cierto modo así es. Nada de lo que se ha dicho aquí sirve si no decides aplicarlo. Nada cambiará si tú no cambias. Pero si lo haces, si decides prosperar conscientemente después de los 45, entonces todo comienza a transformarse. Tus pensamientos, tus relaciones, tu energía, tu camino. Y no porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo mirarás desde otra vibración. Desde la vibración de quien ha dejado de esperar y ha empezado a elegir. Así que si este contenido tocó algo en ti, si despertó una semilla que aún no sabías que estaba lista, suscríbete ahora mismo. Dale me gusta al video si sentiste que este mensaje llegó en el momento justo. Y compártelo con alguien que necesite escuchar que no está solo, que aún puede, que todavía está a tiempo. Porque no hay acto más hermoso que ser un canal para el despertar de otro. Y como siempre, si quieres que te mencione y te salude en el próximo video, deja en los comentarios la palabra mágica de hoy, reinicio. Porque eso es exactamente lo que hemos hecho aquí, reiniciar, desde la conciencia, la forma en que miramos la vida después de los 45. Y créeme, eso no es poco. Eso es el comienzo de todo. Nos vemos muy pronto.